Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. Vamos a solucionar el ejercicio de la actividad de refuerzo número 6. Como ya habíamos comentado en el video que les compartí, pues algunos elementos básicos que había que calcular para poder encontrar lo que nos están pidiendo, que es la fuerza, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos el momento en el punto D, que es igual a la fuerza por el seno del ángulo alfa. O sea, el ángulo alfa, recuerda que es el ángulo que se forma entre la fuerza y la barra o el cuerpo rígido en donde se produce el momento, y la distancia del punto de apoyo a donde se aplica la fuerza, ¿no? Entonces, bueno, para poder encontrar todo eso ya comentábamos que tenemos por ahí que utilizar algunos elementos de trigonometría básica para ir encontrando cada uno de los ángulos que corresponden. Entonces, bueno, el primer ángulo que voy a encontrar o que vamos a buscar va a ser el ángulo beta. El ángulo beta vamos a utilizar igual un triángulo. Voy a dibujar un triángulo muy similar al triángulo que está por ahí para ir trabajando con esa parte. Entonces lo vamos a hacer en color verde, bueno, no, en color rojo, para que coincida con el que ya tenemos ahí, color rojo. Entonces, para encontrar el ángulo beta, pues simple y sencillamente el ángulo beta va a ser igual a la tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que serían 0.875, 0.875 dividido entre el cateto adyacente, que saldría o es 0.2. Entonces, al hacer la operación, 0.875 dividido entre 0.2 y luego a eso le aplicamos la inversa tangente, vamos a obtener que el ángulo que corresponde es de 77. Vamos a ponerle 12 grados. Entonces serían B va a ser igual, o el ángulo beta más bien, va a ser igual a 77.12 grados. Ya con eso tenemos el ángulo beta. Ahora, además del ángulo beta, también tenemos que calcular la distancia D. De una vez, ya que estamos trabajando con este ángulo, vamos a calcular la distancia D. En este caso, la distancia D pues es simple y sencillamente teorema de Pitágoras. La distancia va a ser igual a la raíz cuadrada, obviamente, de los dos catetos, que sería el 0.875 elevado al cuadrado más 0.2 elevado al cuadrado. Entonces 0.875 elevado al cuadrado más 0.2 elevado al cuadrado, igual le sacamos raíz a eso y obtenemos que la distancia es de 0.8975, en este caso metros. Ya con eso tenemos una distancia, que es esta distancia que anda aquí arriba. Entonces ya la tenemos acá, sería de una vez 0.8975 metros. ¿Sale? Ya nada más nos falta encontrar el ángulo alfa. Pero para encontrar el ángulo alfa, pues tengo que trabajar con este triángulo, ¿sale? Entonces, bueno, para encontrar el ángulo alfa tengo que encontrar primero el ángulo gamma. El ángulo gamma lo puse en color azul, vamos a ponerlo en color azul. El ángulo gamma no es otra cosa más que la suma, lo voy a poner aquí. El ángulo gamma sería la suma o la diferencia más bien entre 180 y el ángulo beta. O sea, el ángulo gamma sería 180 grados menos el ángulo beta. Como el ángulo beta ya lo tengo, entonces el ángulo beta es de 77.12, a 180 le quitamos 77.12 y pues obtenemos 102.88. Entonces ya tenemos este ángulo de 102.88 grados y ya tenemos con esto el ángulo gamma. Para encontrar el alfa necesito encontrar el ángulo delta. Se supone que esto es delta. Entonces, bueno, para ya había borrado por aquí el dibujito, pero lo voy a volver a poner. Imagínate que este es nuestro triángulo, ¿sale? Aquí está el ángulo alfa, ese ahorita todavía no, pero el ángulo delta, ese sí. Entonces el ángulo delta está formado por este cateto que vale 0.875, que sería esta línea vertical en la parte de la derecha, y el ángulo, perdón, el cateto adyacente sería desde el punto E hasta el punto donde coincide la línea horizontal, que sería la prolongación de esta línea, y la línea vertical. En total serían 3 metros, aquí nos dice que son 2.8 según lo que marca el problema, y aquí nos dice que son 0.2, entonces en total serían 3 metros, ¿vale? Entonces, igual que con el ángulo beta que hicimos de color rojo, el ángulo delta va a ser igual a la tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que sería 0.875 dividido entre 3. Entonces 0.875 entre 3 y luego le sacamos inverso tangente,
y obtenemos un ángulo de 16 grados. El ángulo delta entonces es de 16.26 grados. Teniendo el ángulo delta, como ya también tengo el ángulo gamma, entonces recuerda que en cualquier triángulo la suma de sus ángulos siempre nos van a dar 180 grados. Entonces el ángulo alfa va a ser igual a 180 grados menos el ángulo delta, que vale 16.26 grados, menos el ángulo gamma, que vale 102.88 grados. Entonces con eso obtenemos el ángulo alfa. Serían 180 menos 16.26 menos 102.88. Y obtenemos entonces que el ángulo alfa es de 60.86 grados. ¿Sale? Ya teniendo el ángulo alfa, entonces lo único que tenemos que hacer es sustituirlo en nuestra fórmula que teníamos de este lado, ¿no? El ángulo alfa es este que está por acá. Entonces lo voy a seguir haciendo aquí. Aquí sería el ángulo alfa, que vale 60.86, 60. Déjeme quitar ese punto que anda por ahí y quitar esto para recorrerlo un poquito. Entonces 60.86 grados, y eso lo voy a multiplicar por la distancia que ya teníamos, que acabo de borrar, 0.8975 metros, ¿vale? Entonces pues hay que hacer las operaciones. Son 960 es igual a F, y hacemos esta operación. El seno de 60.86 grados, lo que salga multiplicado por 0.8975, y obtenemos un 0.78. Aquí obtenemos un 0.7839. Obviamente, para despejar F, pues F va a ser igual a 960 entre 0.7839. Por lo que entonces F, según la calculadora, va a ser 960 entre 0.7839, y salen 1224.63 newton metro. Recuerden que estamos hablando de un momento, como salió positivo, vamos a decirlo así, entonces quiere decir que el giro tendría que ser en sentido antihorario, o sea, al revés de cómo caminan las manecillas del reloj. Y nos vamos acá con nuestro dibujo y vemos que, bueno, pues si nosotros aplicamos una tensión en el malacate AB, como nos muestra la figura, este tiende a girar, y obviamente va a girar en sentido antihorario. Entonces confirmamos que el signo es correcto, ¿vale? Esa sería entonces la respuesta del ejercicio número 1 de tu actividad número 6. Ahora vamos con el ejercicio número 2, que también ya habíamos comentado acerca de que, bueno, pues teníamos que sacar el radio vector AC para poder encontrar el momento AB, perdón, el momento A con el radio vector AC multiplicado por la fuerza en sus vectores JK y JK, ¿no? Entonces ya habíamos comentado que la fuerza está aplicada sobre del plano o sobre de los ejes Y y Z. Entonces, para sacar FY había que sacar F por el seno de 60 grados, y para sacar FZ era F por el coseno de 60 grados. Entonces, en este caso, las componentes de la F, pues vamos a calcularlas. La F vale 200 newtons, entonces FY, la voy a poner por aquí arriba, FY sería igual a 200 multiplicado por el seno de 60, ¿sale? Y que nos va a dar en este caso 173.2. Obviamente estamos hablando de newtons. Y en el caso del coseno sería igual los 200 newtons, pero por, bueno, perdón, en el caso de FZ serían los 200 newtons, pero por coseno de 60. Entonces serían 200 coseno de 60, y con eso vamos a obtener solamente 100. Entonces FZ es igual a 100 newtons, ¿no? Obviamente FZ se refiere a la K porque está en el eje de las Z. Ya habíamos hablado de que es positivo porque viene hacia nosotros. FY va hacia abajo, entonces FY la tendría que manejar como una J, pero negativa, porque la fuerza se está aplicando de arriba hacia abajo, como se puede observar en la figura. Hay que sacar el radio vector AC. El radio vector AC pues es simple y sencillamente la distancia que hay, o los componentes, para poder llegar del punto A al punto C. Entonces, en este caso voy a tener un componente en I. El componente en I, para ir de A a la C, pues es hacia la derecha, y es igual a estos 60 milímetros que habíamos comentado, que esos 60 milímetros los tenemos que convertir a metros. Y como, bueno, son milímetros, entonces estamos hablando de que este desplazamiento en I es de 0.06 metros, ¿sale?
obviamente en el eje de las Y, y además es positivo, ¿vale? Entonces nuestro radio vector RAC sería la distancia o los desplazamientos de la A a la C. Ya tengo el desplazamiento en Y, ya vimos que es positivo, ya lo pasamos a metros, ahora solamente nos falta nuestro desplazamiento en Y, que sería el desplazamiento hacia arriba, o sea, de aquí, la parte hacia arriba, ¿no? Entonces, en este caso, el desplazamiento hacia arriba, pues serían estos 50 que andan por acá, más estos 25 que también andan por acá, nos van a dar 75. Pero estamos hablando de 75 milímetros, entonces hay que pasarlos a metros. Y obviamente, pues eso nos va a dar como resultado, en el caso de las Jotas, perdón, un 0.075 metros en el caso de la J, y además positivo porque va hacia arriba, ¿sale? Entonces ya tenemos el radiovector en A. Entonces aplicamos nuestra fórmula de el producto vectorial para encontrar el momento. Entonces vamos a utilizar este mismo esquema. El momento en A sería entonces la I, la J y la K. Primero ponemos los elementos del radio vector AC. Entonces, bueno, voy a quitar la I, voy a quitar la J, voy a dejar los espacios. El 0 no lo voy a quitar porque como no tenemos un desplazamiento en K de la A a la C, están alineados en el eje de las Y, entonces no se mueve para nada en Z, ni para atrás ni para adelante, entonces por eso K va a ser 0, ¿no? La I entonces sería 0.06 y la J sería 0.075. Aquí el punto no se ve, vamos a ponerlo un poquito, déjenme borrarlo mejor para ponerlo como debe de ser, para que no haya tantas confusiones. Entonces aquí es 0.075, ¿sale? Y en el caso de la fuerza pues ya la tenemos expresada en términos de nuestros componentes, que serían 173.2 negativo. Ojo, acuérdense que ese es negativo porque es en la J y va hacia abajo, ¿sale? Entonces ese 173.2 lo tengo que escribir negativo, sería menos 173.2 en el caso de la J, y en el caso de la K sería el desplazamiento en Z, que como viene hacia nosotros es positivo, entonces aquí serían 100, ¿no? Para calcular este producto vectorial, recuerda que para calcular la I, pues tapas la I y multiplicas J y K. Entonces nos quedaría más o menos así. Sería el producto, si tapamos la I, nos quedaría 0.75 por 100. Serían 100 por 0.75, que nos daría como 0.075 multiplicado por 100 nos va a dar como resultado 7.5. La siguiente diagonal, como tiene un 0, entonces ya no se va a poner, ¿no? Entonces aquí nos quedaría 7.5 en el caso de la I, ¿sale? Luego, para calcular la J, acuérdate que este es menos, y tapamos la J y resulta que las dos salen 0. Si yo multiplico 0. No es cierto, sale 0.06 por 100, 0.06 por 100, no sale 0, discúlpame, es igual a 6. ¿Sale? Aquí sería 6 en el caso de la J. El que sí sale 0 es 0 por 0. Ahí sí no vamos a tener problema. Y luego tapamos la K. Y al tapar la K, entonces vamos a obtener un 0.06 multiplicado por 173.2. ¿Sale? Y el resultado tendría que ser 0.06 por 173.2 y el resultado tendría que ser negativo. La siguiente diagonal es 0, entonces esa ya no se tendría que escribir, ¿sale? El resultado en este caso serían menos 10.392 en K, ¿vale? Y con eso obtenemos la primera parte, bueno, el momento en el punto A, ¿vale? Ahora hay que conseguir o hay que tratar de trabajar con el momento en el punto B, ¿sale? Bueno, chicos, antes de continuar con el momento en B, vamos a interpretar o analizar. Esta ya es la solución, o sea, esta es nuestra solución. Obviamente esto tiene que llevar unidades. Le voy a poner las unidades, lo voy a encerrar entre paréntesis y le voy a poner unidades que serían Newton metro, ¿vale? Pero hay que aprender a identificar, o vamos a decirlo así, a interpretar nuestra solución. Esta solución nos dice que, vamos a suponer, voy a poner este dibujito, voy a robarme este mismo dibujito, lo voy a hacer un poco más pequeño, pero voy a robarme este dibujito para poder hacer el análisis o la interpretación. Lo voy a hacer más pequeño para poderlo poner de este lado. Nada más me importa que se vea esa parte del dibujo. Con eso es, yo creo que más que suficiente. Lo voy a poner
así para que no interfiera. La otra parte del dibujo que no sale, esa no, ya no es necesaria. Lo que quiero que vean en esta parte, chicos y chicas, es cómo funciona este momento. En este caso, en la ménsula, vamos a tener tres momentos. La fuerza aplicada va a tener tres efectos. La fuerza aplicada, como se está aplicando, tiende a hacer que la ménsula se mueva en un sentido hacia el eje de las I, otro sentido hacia el eje de las J y otro sentido hacia el eje de las K. Entonces hay que más o menos tratar de interpretarla. La fuerza, por ejemplo, esta fuerza quedamos que estaba involucrada una componente que aquí puse en color verde, que es la FZ. Esa FZ tiende a que nuestra ménsula gire en un sentido, híjole, ¿cómo poderlo poner? Sobre del eje o sobre el plano XZ, esta ménsula tiende a girar hacia la derecha, vamos a decirlo de una forma, hacia la izquierda, perdón. Entonces, bueno, déjenme ver si lo puedo dibujar un poquito mejor. Imagínate que este es el plano Z, entonces esta fuerza que viene así va a procurar o va a provocar que esta ménsula gire en ese sentido. O sea, como tratándose de despegar de la pared, ¿sí me explico? En el caso de la otra fuerza, que voy a poner en color verde, la voy a poner así en color verde, esa misma también tiene otra componente que llega así, ¿sale? Y esta componente tiende a que este gire hacia abajo, o sea que nuestra ménsula tiende a girar hacia la parte de abajo. ¿Sale? Entonces aquí es en donde tenemos también que tratar de interpretar dentro de lo posible. Desafortunadamente pues es un poco complicado poderlo ejemplificar aquí en un plano en dos dimensiones, pero imagina que hay una fuerza que empuja la ménsula de su lado derecho, entonces la ménsula tiende a girar hacia el lado izquierdo, ¿no? Imagínate que aquí tuviera unas bisagras, entonces podría girar. ¿Sí estamos de acuerdo? Obviamente como está fijo, entonces se genera ese momento. Y además la fuerza que se ejerce de arriba hacia abajo va a provocar que, o tiende a provocar que la ménsula se vaya hacia abajo, o sea que gire en un sentido, en un plano XY, en un sentido antihorario, ¿vale? En ese sentido antihorario, acuérdate que si estamos hablando de el sentido en X y Y, o sea, es el J, el IJ, entonces el sentido en K sería el sentido o el giro sería antihorario, sería positivo. En el caso del naranja sería un giro que se manejaría en un plano X, Z, sobre el eje de las Y o alrededor del eje de las Y, y se manejaría también en este caso como un giro positivo, ¿sale? Entonces es importante que tratemos de más o menos interpretar la solución. Si ustedes se fijan, aquí la solución está formada por componentes. En los ejemplos anteriores la solución era solamente un elemento en solamente uno de los ejes y nada más. Entonces, bueno, para la siguiente parte del problemita vamos a considerar que ahora va a ser del punto B al punto C. Entonces, del punto B al punto C, el radio vector va a tener la misma componente en el caso de la I, pero lo que va a variar nada más es la componente en el caso de la J. Quiere decir que en lugar de tener 0,75 en el caso de la J, vamos a tener 0,25. Entonces me voy a robar esta matriz, me la voy a llevar para allá a la otra diapositiva para poder continuar. Entonces lo único que va a pasar es que en este caso nuestra matriz o nuestra componente, ¿sale? Lo voy a hacer así, me voy a traer otra vez también el dibujito para acá, y me voy a hacer así, a ver, ahí así, y lo pasamos para acá. Entonces ahora en este caso lo único que vamos a analizar es que el momento que vamos a analizar ya no va a ser con respecto al punto A, sino que ahora va a ser con respecto al punto B, ¿sale? Entonces vamos haciendo las adecuaciones para no tardarnos tanto, ¿sale? Este va a ser el momento en el punto B, y en el momento en el punto B, como está a la misma altura del punto A, o más bien vamos a decirlo así, sobre del mismo eje Y que el punto A, entonces tiene el mismo desplazamiento en el eje de las X, o sea, en el eje de las X van a ser los mismos 0.06 que ya habíamos manejado, por eso se lo vamos a dejar exactamente igual. Lo único que va a cambiar es que ahora de este punto para llegar al punto C solamente voy a recorrer 25, o sea que en lugar de 0.075 le vamos a poner 0.025, ¿sale? Aquí quedaría como 0.025.
25. Todo lo demás se queda exactamente igual porque sigue siendo la misma fuerza, los mismos ángulos, exactamente lo mismo. Entonces nuestro momento en B sería entonces ahora el en el caso de la I, al tapar la I, entonces nos quedaría 0.25 por 100 y eso nos va a dar como resultado 2.5 en el caso del eje I. En el caso de la J, obviamente es negativo por ser J, tapamos la J, multiplicamos 0.06 por 100 y nos va a dar otra vez 6. Con J, la K se hace 0. Y en el caso de K, vamos a multiplicar 0.6 por 173.2, que al igual que en el otro caso, 173.2, que al igual que en el ejercicio anterior, el resultado también va a ser, en este caso va a ser negativo por este signo. Este signo negativo es porque estamos analizando J, y este signo negativo es porque el resultado evidentemente de este ejercicio se considera negativo porque en el caso de la J para la fuerza pues va hacia abajo, entonces son 10.392 en K, y todo eso multiplicado por N M, o sea, newtons metro, estamos hablando de un momento. Entonces, en el punto B también la fuerza va a tener varios efectos. La fuerza va a tener, tiende a que en el punto B la ménsula tienda a girar hacia la derecha, o sea, como que este punto trata de irse hacia la pared, ¿estamos de acuerdo? Y además tiende a irse hacia abajo porque al momento de aplicar una fuerza en la parte superior, pues la ménsula tiende a irse hacia abajo. Entonces es importante que hagamos esos análisis. Ya se dieron cuenta de que no es tan complejo como parece, pero sí es importante que hagamos esos análisis, ¿vale? Ojalá que esto les haya servido para que más o menos podamos comprender un poquito mejor esto de los momentos en tres dimensiones. Compárenlo con sus respuestas, por favor. Ya estuve viendo algunos de las actividades que me hicieron favor de enviar. Algunas están correctas, algunas otras pues hay que echarle un vistacito para checar a ver en qué podemos mejorar, ¿sale? Les agradezco mucho su atención y que tengan un excelente día.